nosotros vemos esta imagen, podemos ver la parte final de la coagulación. Habíamos visto también nosotros esta parte, para resumir los tiempos, hemos visto que hemos abordado el vascular, el plaquetario, hemos hablado un día solamente de las plaquetas. Y ahora vamos a ver esto. Ahora, cada vez que tú ves esta imagen ya no la ves como antes. Ahora dices, wow, el coágulo se retrae. Sí. ¿En cuánto tiempo se retraerá el coágulo? Desde los 20 minutos hasta la hora y media o dos, nosotros se empieza a retraer el coágulo. Porque si esto se ha dañado, esto es un vaso arterial, el coágulo lo tapó, pero el coágulo también tiene que retraer para evitar y obviamente pues así efectivizar mejor la hemostasis. Esa es la coagulación en este tercer tiempo. Esto lo hemos visto. Bien. Ahora quiero hablar de ustedes de esta parte que es el tercer tiempo de la hemostasia, la coagulación. Prácticamente vamos a ver cómo es que se forma esto. De esto me pasaría a la clase. Aquí tenemos monofilamentos de fibrinógeno, también de fibrina, enlaces simples de enlaces puentes de hidrógeno, y por un factor estabilizador de la fibrina pues ya tenemos el coágulo tal cual. Estos son enlaces covalentes, enlaces realmente fuertes que hacen que estas fibras polimerizadas de la fibrina tengan esa característica del coágulo, y es realmente una estructura muy fuerte. Engloba plaquetas, mira ahí la plaqueta escondida, porque recuerden que las plaquetas liberaban su factor plaquetario 3, estaban con tromboxano también, o sea que todo lo que hemos visto funciona en esta fase, de forma simultánea. Bien, entonces miren que este hombre ha descrito 4 factores de la coagulación, hemos visto nosotros, entre ellos el fibrinógeno, la protrombina, describió también el calcio como un efecto final, que hasta el momento se pensaba que así era la coagulación, pero este hombre ya viene desde qué año. Nosotros en 1960 les habíamos mostrado que estábamos ya después de 8 años después de la revolución, estabilizándonos, etc. En la segunda elección del MNR, ¿no? Nosotros, no sé, 60 años después, ¿en qué estaríamos? Pero este hombre ya, en estas épocas, ya deducía cómo funcionaba la coagulación sanguínea. O sea que realmente pues, el Reino Unido, Europa y otros lados están adelantados comparando cronológicamente con el tiempo. Después se han ido describiendo ciertos modelos. Por ejemplo, ustedes en las prácticas vi por mis estudiantes que usan el modelo del mosaico fluido, ¿no? En la membrana celular. Pero ¿por qué no usan la plantilla fija? Porque hay el modelo de la plantilla fija que usan los europeos también para explicar eso. ¿Será que el mejor modelo que lo hemos adaptado es este? Lo propio, este es un modelo. No es que se ha visto así, cómo funciona. Este es una forma, un modelo de explicar. Entonces, este modelo de explicar que está desde los 1960, que ya hemos visto en qué temporada estábamos nosotros, ya estaban describiendo cómo funciona la coagulación, ya habían descrito todos los factores de la coagulación que conocemos hasta ahora, mientras nosotros estábamos en esa época. Porque obviamente nos ha tocado otra coyuntura, otra forma de nacer como nación. En cambio, estos hombres han podido determinar que la cascada, y es lo que conocen hasta ahora, o sea, estamos viendo un modelo re viejo. Pero existe desde el 2006 otro modelo, que existe el modelo celular, que voy a compartir con ustedes al final, pero quiero que vean primero este modelo. Estos factores de la coagulación tienen diferentes nombres, ustedes lo pueden memorizar, no es necesario, pero tienen un porqué. O sea, cuando tú encuentras el porqué, dices, ¿por qué el número 1, no? ¿Por qué el número 2? ¿Por qué no es al revés? Porque el fibrinógeno ha sido el primer factor, o sea, es en orden de descubrimiento han ido hablando de esto. Porque si no, la cascada sería fácil, ¿no? Sería la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, así sería. Y uno dice por lógica, pero ¿por qué le han hecho tan difícil, no? ¿Para qué actúa el 12, que actúa el 5, que después actúa aquí el 4, que es el calcio? Es porque los han descrito en forma cronológicamente como los han descubierto, ahí están. Pero todos tienen un porqué. Mira, el fibrinógeno hacía el primero porque saben que ese se convierte en fibrina. La protrombina porque convierte en trombina, esto ya desde Woravitz ya se conocía. Estos otros, bueno, tienen mucho que ver. El factor tisular, es decir, el factor de los tejidos externos al vaso, el factor 3. El calcio, podría llamarlo calcio nomás, pero le han puesto factor 4, se han dado cuenta que este también participaba. Estos son los 4 que conocía ya Woravitz. Después aparecieron otros, por ejemplo el 5. Su nombre lo dice, proacelerina, dice, proacelerina. Su nombre dice, debe acelerar algo, ¿no? Debe acelerar algo, lo vamos a ver, proacelerina. Este debe convertir un factor en otro factor, ¿no? Y estos obviamente les
puesto hemofílico B porque se relacionan mucho con esas enfermedades. Y bueno, así por ejemplo este estabilizador de la fibrina es el último que les comentaba. Y este deberían llamarlo factor de injuria sanguínea interna, algo así, porque Hackman es como decir factor de Urquieta, ¿no? No tiene mucho sentido. Entre otros. Entonces, esto ya lo tienen ustedes en el libro, pero quiero que vean esto. ¿Cuál es el mecanismo general? Quiero que entiendan que el mecanismo general de toda esta cascada compleja tiene como fin activar a la protrombina. ¿Y quién activa la protrombina para que la trombina se convierta en trombina y el fibrinógeno se convierta en fibrina? Ese es el final de la coagulación. Eso ya lo sabían desde los 1900, incluso antes de los 60. Que tú actives esto, el activador de la protrombina. Todas las vías confluyen en esa. Una vez que tú activas el activador de la protrombina, pasa esto, que la protrombina en trombina, que el fibrinógeno en fibrina. Eso es lo que pasa. Entonces todo confluye para el activador de la protrombina. ¿Por qué hay que saber estas cosas claves? Porque aquí están las curas de muchas enfermedades. Aquí está el éxito de muchas terapias anticoagulantes. Aquí está el éxito de lo que han vivido en la COVID-19 que nadie conocía antes. La COVID-19 se han dado cuenta que esa neumonía causada por este virus tiene mucho que ver con coagulación, con microcoagulación. Y la gente moría por microcoagulación en los pulmones. De ahí que surgió que la enoxaparina era parte del tratamiento precoz para evitar esas complicaciones. Entonces han visto que las cosas van así fluyendo con el tiempo. Nadie conocía el COVID, no había libros para SARS-CoV-2, era un resfriado común, excepto que el hombre lo mutó y hizo que eso sea una cepa así para que mate a toda la gente. Entonces, si ustedes ven esto, ya le vamos a poner nombres. El factor 2, ¿no? Factor 2, ¿cómo se llamará? Si esta es la trombina, ¿se llamará? Protrombina, pues esta es la protrombina. Y junto con la protrombina, miren que para que la protrombina se convierta en trombina, influye mucho como una proteína enzimática, que es el activador de la protrombina. Son proteínas enzimas. Ahora tú me dices, ¿cómo las activan? Digamos, no tienen un switch como este, como el ECRAM. Lo que hacen es, como son polímeros, están así como hileras largas de proteínas, como han visto en la hemoglobina. El activador de la protrombina, a la protrombina la parte en dos, como una tijera, porque es una enzima. Entonces, cuando se parten estas, ya funcionan como trombina y ya tienen otra acción. Miren ustedes que el activador de la protrombina junto con el calcio es importante como factor de la coagulación también, hacen que la trombina se convierta en, que forme una enzima, que es la trombina, que actúa en el fibrinógeno en fibrina, ¿no? Ahora, el fibrinógeno, factor 1, se convierte en fibrina de esta forma. Primero, monómeros de fibrina, ¿no? Monómeros de fibrinógeno. ¿Qué es decir monómeros? Hileritas, como esa sed simple que les he mostrado. Luego, gracias al calcio, se convierten en fibras de fibrina. Las fibras de fibrina ya no son hilachas, ya van a ser como cadenas que cada vez se van reforzando. Y miren que gracias a estas fibras que están así sueltitas, que son como cuerdas sueltas, la trombina en partes, porque es encima, pero este factor, ¿cómo se llamaba este factor 13? Por eso les digo, todo tiene lógica. Este se llamaba el factor estabilizador de la fibrina. ¿Qué hace el factor estabilizador de la fibrina? Convierte en fibras entrecruzadas. Pero bioquímicamente, ¿cómo sucede? Estas fibrillas así están, así sueltitas, es como un hilacho, una cuerda, y sus uniones son lábiles, o sea que cualquier cosa la rompe. ¿Por qué? Porque tienen enlaces de puente de hidrógeno, es decir, el enlace más suave, el puente de hidrógeno es el agua, digamos, al agua no lo puedes hacer una fuerza de tensión, son sustancias lábiles. Pero este factor estabilizante de la fibrina, gracias a la trombina también, hacen enlaces covalentes. ¿Qué son los enlaces covalentes? Los enlaces de los metales. Hacen enlaces realmente fuertes entre estas fibras para que sean esas fibras fuertes que hemos visto en el video inicial, en la fotito inicial. Y así se resume la última parte, y así pasa en la extrínseca e intrínseca. Ahora vamos a ver quién activa este y cómo activan a ese, porque se ha empezado todo, ese es el más importante. Y hay diferentes vías para explicar eso. Bien, entonces vamos a ver la vía extrínseca, que es la más rápida, es la explosiva. La vía extrínseca se caracteriza por, bueno, hay dos versiones, ¿no? Vía extrínseca e intrínseca, no es tanto así, todo funciona al mismo tiempo, pero quiero que vean que la vía extrínseca se ha descrito porque hay una injuria en la pared del vaso. Es cuando un vaso se rompe. ¿Y cuando hay una injuria en el tejido externo al vaso, en la pared? Cuando te cortas, porque cortas el vaso, cortas el tejido. Y el tejido que está fuera del vaso,
que está cortado y herido también, las células liberan su sustancia autacónica que dice, ayuda, 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 dice, se comunica hacia la célula herida. Y esa célula herida pues, libera su fosfolípido, su membrana llena de fosfolípido está suelta, el fosfolípido está ahí, el colágeno está ahí, su matriz celular está ahí, otro que otro factor, y entre ellos el factor tisular. Ese está liberado cuando se dañan las paredes del vaso. ¿Cuándo se activan? Cuando tú haces una punción, cuando te cortas. No siempre cortar, a veces los golpes hacen que te hinches y los vasos se rompan como cañerías. Entonces, esa injuria externa, pues se llama la vía extrínseca, que al final funcionan como tal, es activada por el factor 3. Este factor tisular, por eso les decía, se llama factor tisular, ¿no? Porque es de los tejidos. Entonces, así. Entonces, este factor 3, gracias a la potencia de los fosfolípidos, ¿y de dónde vienen los fosfolípidos? De las membranas destrozadas del endotelio de cualquier parte, pues si la célula tiene fosfolípidos en su membrana y yo le rompo, sus fosfolípidos van a quedar así sueltos, y esos fosfolípidos sueltos hacen que activen este factor tisular y lo potencien y lo convierten en una enzima de manera tal que el factor 7 en inactivo lo convierte en activo. Esa es la parte, por eso es rápido, ya vamos a llegar a esta parte. Y en esta parte, fundamentalmente este es el sitio de anclaje de las dos vías que vamos a ver después, que es el factor 10, hacen esta bomba. Yo digo esta bomba de acelerina, que hace que haya un feedback positivo, esto explota, y eso me van a entender cuando hablemos del otro modelo, que no son las cascadas. Entonces la cascadita funciona así, factores extrínsecos, más rápidos, solamente tienen los factores 3, tienen los factores 7, 10, ¿ya? Y esto ya es una vía común, esto ya lo hemos visto. ¿Por qué? Porque el factor 10 activaba el activador de la protrombina, y eso ya conocen, el activador de la protrombina, luego la protrombina, entrombina, el fibrinógeno, el fibrina, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Los enlaces covalentes, el estabilizador de la fibrina, ya lo conocen, ya lo han visto en el anterior. Entonces pasa esto, al final vamos a tener fibrina, pero eso nomás es la vía extrínseca. Pero esta parte es muy interesante porque esta parte forma como un rotor positivo y es una explosión. Por eso es que la vía extrínseca, TNT, se la conoce como una cadena explosiva. Es rápida, es veloz y hace que esto se propague gracias a esto. Vean este círculo. La trombina potencia todavía el factor 5 que se llamaba proacelerina, o sea que acelera, pues acelera como un motor. Por eso tiene sentido los nombres más que los números. Pero como al médico le gusta complicarse, ¿no? Le puso pues nombres así, números raros, de paso en romano, ¿no? ¿Por qué no le puesto arábico? Voy a poner también en los aztecas, ¿no? Pero aéreos o no, romanos, porque todos los europeos descubrieron esto y dijeron, no, los números tienen que ser. Entonces, esta proacelerina, que potencia el calcio, hace que exista más activador de la protrombina y cada vez más activador de la protrombina y hace algo así, que lo vamos a ir viendo más adelante. Todavía no lo pongo porque en el otro modelo van a entender, pero quiero que sepan esto. ¿Bien? Uno básico. Por eso es pues que el tiempo de la protrombina se lo puede medir en los laboratorios. Es una explosión. El tiempo de la protrombina, es decir, desde que el activador de la protrombina se activó hasta formar protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina, se puede medir. Y lo miden con el tiempo de Kick. Ese tiempo de Kick, también llamado tiempo de protrombina o TP, digamos, o el famoso TP, se lo mide. ¿Y cuál es su valor? Bueno, el libro nos dice que puede ir de los 10 a los 15 segundos el gaito, pero como un rango un poquito amplio, pero con que sepan que dura 12 segundos. Segundos. No es como la coagulación. No es como el tiempo de la vasoconstricción. ¿Se acuerdan que era un tiempo de 1 a 5 minutos, de 3 a 5, de 1 a 3? Este es así, segundos. Y en segundos se hace. Y en el laboratorio van a entender cómo es que el calcio juega un rol importante. ¿Se acuerdan que el calcio activaba esto? Entonces, ¿qué hago yo como científico para aislar? Saco sangre y le pongo citrato de calcio para que el calcio se precipite, o oxalato de calcio, y le dejo sin calcio a la sangre y está anticoagulado. Y cuando yo quiera activarlo, le pongo calcio en laboratorio con un cronómetro, calcio, y mido 12 segundos. Si en 12 segundos no pasa una reacción y se prolonga, ya sé que algo anda mal. Con esto puedo medir, puedo decir indirectamente la vía extrínseca, ¿no? Con esto.
Ahora veamos la vía intrínseca. Ustedes me dirán, bueno, Miki, ¿cómo funciona la vía intrínseca? Aquí está. La vía intrínseca generalmente se caracteriza por el traumatismo de la sangre. No se olviden que la sangre es un tejido. ¿Y cómo hay un traumatismo en la sangre? ¿Cómo puedo injuriar, dañar a la sangre? Con muchas cosas. Ya hemos visto que se ha dañado las paredes y todo. Pero pónganse ustedes que en este momento las paredes están ásperas de la sangre, no es un endotelio sano, no tiene su óxido nítrico, no tiene su glucocálix que aleja las plaquetas, no tiene carga negativa porque es un endotelio que está llenando de grasa por el consumo excesivo de grasa, ¿me entiendes? Es un ateroma ahí escondido. Entonces la sangre siente eso. Si su cañería está mal, que es el endotelio, dice algo está mal y ¡ay! Se empieza a activar, se empieza a coagular. Y cuando se empieza a coagular, todo se empieza a coagular, se tapa esa arteria y te da infarto. Porque tus arterias habían estado así, descuidadas, llenas de grasa, ¿no? de ese colesterol malo y daña el endotelio. O sea, la salud del endotelio es grave. Cuando también se daña la sangre, ponte que saco la sangre de una tecnología extraterrestre sin perforar el vaso, un pedazo de sangre, un volumen. Y lo dejo al lado del vidrio, porque cuando el vidrio es pues otro tipo de material, cuando tiene contacto con esa superficie humedecible que es el vidrio, también se empieza a coagular. ¿Cuándo más empieza a coagular la sangre? Cuando cambia su reología. ¿Qué es su reología sanguínea? Cuando debía ser su flujo así laminar, de pronto le hago un codo. Y ese codo hace que haya más turbulencia. Y cuando aumenta la turbulencia, se coagula la sangre. Y eso pasa pues en los viajes largos, cuando flexionas así tus arterias, estás así, de repente hay viajes largos realmente, por eso se hacen escalas, un viaje largo. Y el avión que es más incómodo que la flota, en la ley puede decirte así, pero imagínate viajar hasta Europa en flota, no mames, vas a tardar como un mes. Entonces en el avión estás así. Te paras, se había formado un coágulo aquí. ¿Por qué? Por tu reología, porque ha habido una injuria sanguínea, porque se ha activado la vía intrínseca lenta. Te paras, se va ese coágulo a algún lado y de repente medio cuerpo y te desplomas. Un tromboembolismo cerebral. Entonces hay tantas cosas que alteran la sangre y ese es el trauma de la sangre. Y también el colágeno. Cuando la célula se daña y entra el colágeno, que es como sus tripas de las células, así suelta un colágeno, la sangre dice, el colágeno se empieza a coagular porque dice, algo anda mal, hay muerto unas tripas colágeno de una célula de afuera y se coagula. Porque es así, no tienen voz, no tienen radio, no tienen muros para decir, chicos, ayuda, se está inundando aquí, ¿no? Es así. Ahora vean ustedes, es más larga. La vía intrínseca solo es esto. Y miren que todo coincide en el 10. Esto ya lo sabemos, ya hemos visto esta parte. ¿Cómo funciona esto? El factor de Hackman, por eso les digo, debería llamarse otra cosa, ¿no? El factor 12 debería llamarse otra cosa. Y bien loco, porque el factor 12 está aquí y el factor 13 está aquí. O sea, es raro, ¿no? El factor 13 está aquí en el estabilizador de la fibrina. Por eso es que lo han hecho así, para confundirnos, yo creo. Por eso han hecho otro modelo. Entonces este factor de Hackman, que para nosotros va a ser el factor de la injuria sanguínea, que es mejor, así el factor 12, es más lógico, activa al 11, el 11 por una escisión enzimática, todos funcionan con enzimas, se van cortando sus colitas. Si tenían 100 aminoácidos, le cortan 20 y al ser 80 se activa. Entonces así se van cortando sus colitas, al final se van activando y confluyen en esto. Factor 8 y el calcio. Vean que el calcio participa en las dos vías. El calcio es fundamental, hasta aquí actúa. Entonces, este factor 8 también es crucial porque es propio de esta vía, por eso pues que las enfermedades que se relacionan con hemofilia tipo A es propio de esta vía. Y son claves también la trombina para activar al final el factor 10. Y después del factor 10, esto ya lo conocen, el calcio, la proacelerina que acelera al activador de la protrombina y en 12 segundos se forma. Entonces, ¿por qué esta vía es más larga y más confusa? La han catalogado como la vía, como la vía lenta. Y esto ya lo conocemos, o sea, mira, estoy conectando la parte, esto es para recordarles nada más. Mira, me dirás, Miki, pero no era así el libro. Es así. El factor 10 activó al activador de la protrombina, ¿no? Y todo esto ya lo hemos visto. Y es esa presentación, ya lo hemos visto. Quédate en el activador de la protrombina. Más estas cosas, más los FLIP. ¿Qué son los FLIP? Los fosfolípidos después de las células se han hecho pomada por alguna lesión. Entonces, esto ya lo hemos visto, niños, miren. Ya lo hemos visto. Hemos
visto que el activador de la protrombina con algunos fosfolípidos hace que el calcio y el factor, la protrombina se convierte en trombina, la trombina, el fibrinógeno, el monómero del fibrinógeno, en fibrina, enlaces covalentes y un coágulo fuerte que es el factor estabilizante de la fibrina, la protrombina y también algunos fosfolípidos. Ubicas que este es el factor 13 y ubicas que el factor 12 inicia la intensidad. Por eso no se confunde, por eso debe llamarse distinto ese factor. Y eso lo hemos visto. Por eso es que la vía intrínseca es una vía lenta. Por eso es una vía lenta. Y depende mucho de las activaciones que han visto. Por eso es que se conoce como el tiempo de la tromboplastina parcial activada, el TPTA. Este tiempo parcial de la tromboplastina activada se lo puede medir también. ¿Y cómo se lo mide? Con el TPTA. Va a un valor entre 20 y 40 segundos según el guideline. No vamos a entrar a valores de laboratorio, edades, grupos etarios. Suficiente con que sepan eso. Entonces, si yo te pregunto el TP, indirectamente, ¿qué vía me evalúa? La extrínseca. El TPTA, ¿qué vía me evalúa? No es tanto así, pero ¿qué vía me refleja su función? La vía intrínseca, pues la más lenta. Y así es que se han ido viendo esto. Luego vamos a hablar de la otra cascada. Creo que entienden esta parte para terminar lo que dice el guideline. El otro es de otro artículo. Y es así que en el medio, una vez se forma el coágulo, también tiene que haber factores coagulantes y anticoagulantes. Pues si no, nos coagularíamos. Ahorita nuestro cuerpo está así. Los factores coagulantes están aquí, los anticoagulantes. Los anticoagulantes ganan en mi cuerpo porque es sano. Los coagulantes ganarán en la gente que fuma, en la gente que toma anticonceptivos de emergencia como si fueran así para cada fin de semana de emergencias, una vez al año no hace daño, ¿no? Ya por una vez al mes, imagínate, una vez cada día es otra cosa. Entonces, y nunca he leído ahí, de los que toman anticonceptivos orales, dice, no se debe fumar cuando está en ese tratamiento, porque altera tus coagulantes, o sea, te puedes coagular. Y si has tomado anticonceptivos y fumabas en las discotecas todas las veces, uy, eres un milagro que no te hayas coagulado, no te haya dado una tromboembolia cerebral y cualquier más que estés vivo aquí en esta clase. Entonces, así tratamos los factores, el tabaco y otras cosas hacen que se afecten. Entonces, ese equilibrio, ¿quién anticoagula? Ahora que estamos frescos en esta cascada, ¿quién anticoagula? Entonces, tenemos los factores de la superficie endotelial. El endotelio, como les dije, se encarga de que no se coagule la sangre. ¿Cómo? Manteniéndose lisos. Teniendo óxido nítrico, que es una célula joven que tiene óxido nítrico. El glucocálix que le hace negatividad al endotelio. Porque yo como plaqueta al negativo no me voy, digamos, la plaqueta era negativa, ¿se acuerdan? Era negativa la plaqueta. En ellas tampoco se acerca porque son negativas. Entonces se mantienen así, separadas, inactivadas. El endotelio es negativo, hace que la plaqueta se pega. Eso hace un endotelio sano. Un endotelio que no tenga subosidades. Un endotelio que no esté doblado todo el momento. Por eso es que van a ver que las prácticas de sangre no se hace así, ¿no? Te hacen una muestra y yo les voy a preguntar, no sé, mi primer grupo ayer no he visto a nadie conocido en esta clase. ¿Alguien de mi grupo hay aquí? Ah, la mujer, es Gabriela, ¿no? Sí. ¿Ves? Ya sé tu nombre. Entonces, les voy a preguntar, ¿cuánto tiempo le dices que esté aquí el algodón? ¿Y por qué? ¿Y por qué la presión? Por esto. No que me digan, hasta que coagule la sangre. ¿Y cuánto tiempo vas a tardar? 3 minutos. No mames, o sea, me está diciendo que la coagulación dura 3 minutos, ¿no? La coagulación dura 10 a 12 minutos. Entonces creo que encuentran la lógica. Ahora les voy a decir, ¿por qué no se hace así? Obviamente van a ver porque la gente hasta así hace, o sea, la gente es imbécil porque no lee y dice lo que le han dicho. Hace lo que le ha dicho, el que no ha dicho, así es una cadena de mediocridad y de ignorancia. Pero no leen, solo porque así le han dicho, así le han enseñado, así dice, ¿no? Ese término no está bien. Pero ¿por qué no se hace así? Tiene que ver mucho con la biología de la sangre y lo que les he explicado. Bien, les dejo para cuando vayan a sus prácticas de aquí al siguiente día. Ahora existe otro factor que se llama la trombomodulina. La trombomodulina es un factor que se hace en el hígado y en el hígado está normalmente sintetizada y esa trombomodulina hace un complejo con la trombina, inhibe a la trombina. La trombomodulina se une a la trombina y inhibe, ya saben dónde participa la trombina, luego lo vamos a ver ahorita. Y la proteína C es muy importante como anticoagulante también. Entonces, este complejo trombomodulina, trombina, proteína C es clave. Acuérdense, y está en rojo. Luego vamos a ver la cascada, tranquilos, lo vamos a ver en la práctica.
También existe, este es ya para no saltarnos, aquí está. Entonces, miren, este factor, este complejo trombomodulina, trombina, proteína C, ¿qué hacía? Actuaba para inhibir al activador de la protrombina, pues saben que este activador de la protrombina hacía esta bomba. Entonces, al inhibir esta, también inhibe a la proacelerina. ¿Sabían que la proacelerina es la que hacía esta bomba, boom, ese motor? Entonces, sabe a quién inhibir, o sea, la naturaleza es tan sabe a quién ir. No le va a inhibir a la trombina, le ha inhibido al activador de la protrombina. Mirá qué inteligente es el organismo. Le ha inhibido a la proacelerina. Y de paso le inhibe a la que no comparten otras vías. El factor 8, que no hay en la vía extrínseca. Entonces, que este trombomodulina está en todas partes. Ese es un inhibidor de la coagulación normal y natural. Ahora, existen otros. Acción antitrombínica de la fibrina, dice. ¿A quién ataca la fibrina? El cofactor antitrombina heparina. Este cofactor antitrombina heparina, cuando se une a la heparina, la heparina le da poder como una espinaca, como un Red Bull, digamos, un energético. Este cofactor antitrombina se encuentra, antitrombina, dice, pero cuando se une con la heparina, ahí forma otra cosa. Ahora vean ustedes cómo funciona esto. Aquí, ya lo hemos visto. Dice cofactor antitrombina, aquí está. Antitrombina, ahí está. Antitrombina, porque saben que la trombina también activaba esto. La antitrombina, para que no se formen enlaces de fibrina. Y actúa también aquí como tijeritas para ir cortando esos coágulos. Porque una vez que se ha coagulado tu cuerpo, se tiene que romper el coágulo, eso vamos a ver, no te quedas coagulado toda tu vida. Se separan los vasos. Hay otro factor también que es interesante, que es este, la heparina. Para tirar la heparina, hay el cuerpo de heparina. La heparina se sintetiza en cantidades normales, la heparina tiene sus medidas, en el hígado también, y se aloja en el hígado y en los pulmones, previendo que no haya tromboembolismos naturales. Si les dije que hay sangrados en todo momento, desde los caminar, los actos motores, al momento de la lista, lo que hace sangrar, digamos, de estasis. Entonces, esta heparina, miren lo que hace, multiplica por 100 cuando está la antitrombina. ¿Y cómo funciona eso? Así, igual ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a ver, mira, aquí. Entonces, estos sistemas anticoagulantes, ya los estoy poniendo aquí, miren, para poderlos ver, son controles naturales de esta gran cascada. Y miren cómo funciona el que les decía. La trombina y el que le multiplicaba por 100 a la heparina. Si la heparina estaba aquí, y si la heparina estaba aquí, le multiplica por 100 su actividad anticoagulante. Y así es como la sangre se mantiene anticoagulada siempre en nuestro cuerpo. Hay enfermedades donde se te coagula, que tienes trombos, pero en una actividad normal como nosotros, por eso estamos vivos. Por estos tres mecanismos que se explican, y ellos saben dónde ir, no atacan a cualquier guapo visto ahí, le voy a tapar al factor 3, así, no pierden el tiempo, saben fichar a quienes ir a atacar, a neutralizar si vale el término, a inhibir si vale el término. Bien, entonces este modelo que han visto es bien importante, pero tiene fallas. Por ejemplo, no puede explicar muchas cosas este modelo de la cascada. No voy a leer, voy a ir rápido porque tenemos que perder 5 minutos valiosos. Por ejemplo, dice, es evidente que los sistemas eléctricos y extrínsecos no funcionan separados. Sí, no funcionan separados. No es que, sangrado ya actúa tú, ¿no? Los dos se actúan de alguna forma. ¿Por qué? Porque cuando tú pinchas el vaso, has hecho la vía extrínseca. Cuando sientes el metal y cuando estás cambiando la geología, cuando aspiras, estás activando la vía interna también. Esa vía intrínseca. Ahora, no han logrado explicar, dice la coagulación, en estos nuevos conceptos que han ido apareciendo. Esta cascada que han visto no otorga la importancia a los complejos procoagulantes. Vamos a ver a personas complejas. Yo les voy a hacer preguntas de exámenes, no les voy a preguntar lo del aire. Dice, no considera las células. Ustedes han visto, parece que el factor es un nombre que se aplica, como parecen nombrecitos. Pero entonces, ¿dónde están las plaquetas? ¿Dónde están los mastocitos? ¿Dónde están los glóbulos rojos en este show? Esto no te explica eso. Por eso es que dicen que el otro modelo es mejor.
Ahora, miren, no se considera interacciones, dice, como aspectos fisiopatológicos cuando hay patologías, es cierto, por eso es mejor hablar de otra forma. ¿Ya? Y se me explica los datos de modo rápido. Entonces, surgió el modelo celular, gracias a estos autores, y esto pues era un boom porque llegó en 2006 aproximadamente a nuestro medio, así como ya algo, ¡guau!, que es el boom, son los autores, y este es el artículo ya muy antiguo. Entonces dice, un modelo celular de la homeostasis, ya no el clásico, ¿no? Ya no el clásico, sino que todos lo hemos visto que funciona a la misma vez. Se han analizado, aquí está el TPTA, aquí está el TP para medir esto, pero todos confluyen en la trombina, ya han identificado un factor común, el 10. Entonces dijeron, todos actúan al mismo tiempo, sí. Entonces el modelo celular te propone solo 3 tiempos. ¿Cuáles son? Iniciación, amplificación, propagación. En resumen, ¿cómo funciona esto? 3 tiempos. No estoy hablando de cascada 1, cascada 2, intrínseca, etc. La coagulación es más sencilla en la in vivo. Y todo esto, ¿sabes dónde se lleva a cabo? Encima de las plaquetas. Porque no se olviden que las plaquetas tenían gránulos que activaban esto. Tenía el factor estabilizador plaquetario, ¿no? Tenía su trombosano y tenía también sus sustancias que activaban esta vía. Si una plaqueta está aquí, se empieza a activar y llama y las agrega a las plaquetas, el coágulo se forma en las plaquetas y con las plaquetas. ¿Y cómo? La exposición del factor 3. El factor 3 sabemos que era el factor tisular de la lesión de un vaso. Activa al final, todos llegan a activar el factor 10. Listo, ahí se resume. ¿Para qué hablar del 7, de activar o no activar? Activa el 10. Esa es la iniciación. La iniciación va en que se activó el 10. Y el 10 era el intrínseco y extrínseco, la vía común. Las plaquetas. Se inició la iniciación. 2. La amplificación. ¿Qué es la amplificación? Cuando dicen, bueno, hay que hacer el problema más grande. Entonces, ¿cómo se activan? Cuando la trombina que es generada, ustedes han visto, cuando es generada, se activa junto con el factor tisular y el factor 8, 10, ya involucrando la vía intrínseca, cuando empezaba a formarse la protrombina en trombina. Protrombina en trombina, protrombina en trombina, protrombina en trombina, protrombina en trombina. Es la fase de la amplificación y eso pasa en el lomo de las plaquetas y va del término. Y la propagación, esta es clave, la propagación, miren esto, es la trombina cuando encima de las plaquetas hay una explosión. ¿Y te acuerdas cuál era la vía de la explosión? ¿Y te acuerdas cuál era el motor de que hacía así? Esa parte se conoce como propagación, porque ahí es donde explota. Y van a ver qué factores están aquí. Esto saquen una foto porque están las preguntas claves. Ahí hay 2 complejos, el complejo tenasa y el complejo protrombinasa, que son partes de esta última fase. Y esta fase es cuando empieza a hacer así, la proacelerina, más protrombina, y se hace como pipoca, así, lleno de fibrina y enlaces covalentes de fibrina, y a veces coágulo, como las pipocas, que empieza a reventar ese momento. Esa es la propagación. Y hay unos factores, miren, el factor tenasa. El factor tenasa es el factor 8, el factor 9, el calcio y los fosfolípidos. El factor protrombinasa. El factor protrombinasa es el factor 10 y el factor 5, que era la proacelerina. El calcio y los fosfolípidos. Esto es clave. Yo les voy a preguntar eso. A ver, ¿cuál de los siguientes conforma el complejo tenasa? ¿Cuál de los siguientes conforma el complejo protrombinasa? Estos complejos se encuentran en qué fase del modelo celular de la coagulación. No les voy a decir. ¿Cómo se llama? El factor 12. Se estaría engañando ustedes, ¿no? Entonces, miren cómo funciona. Ahora vamos a ver. Recuerden esto. ¿Se acuerdan que es la vía extrínseca? Sí. Ya se acuerdan todo esto. Este factor 3 tiene mucho que ver con los fibroblastos y los monocitos. Los fibroblastos y los monocitos hacen que el factor 3, hacen el factor 3. Cuando se dañan, lanzan el factor 3 cuando hay una injuria en los tejidos. Y no se olviden de este factor. Tenía mucho que ver el factor 10 para que se forme todo esto. Y sí, ¿y dónde actúan ellos? Así, miren. Aquí está. ¿Se acuerdan del complejo que les decía, el complejo protrombinasa? ¿Qué es el complejo protrombinasa? ¿Se acuerdan? ¿Se han anotado? El factor 5, ¿no? El factor 10, ¿no? El factor 10, esa es la protrombinasa. Los fosfolípidos, ¿no? Los fosfolípidos, y obviamente eso que hace de los monocitos. Este es el complejo protrombinasa. Este es el complejo protrombinasa, el que hace protrombina en trombina. Ahora, ¿dónde más está el factor 10? Vean ustedes, el factor 10 está en la vía intrínseca también. Es un factor común. El factor 9 es el complejo tenasa. Ahorita lo vamos a ver, tranquilos, les estoy adelantando para que recuerden la vía extrínseca con esta foto. La proacelerina, esa es la propagación que les decía. Bien.
Ahora sí veremos. Entonces, dice, la exposición a la lesión, la iniciación, amplificación y propagación. Ya hemos recordado. Ahora veremos dónde actúa este. Vean ustedes el azul, vean ustedes el morado y vean ustedes el rojo. Los colores que les estoy mostrando. Entonces, miren esto. Tenaza, aquí está. Este es. Esto es parte del complejo protrombinasa. El factor 5. También el factor 10. Obviamente el calcio y algunos fosfolípidos. Esa es la protrombinasa. Ahora, ¿cuál será el complejo tenaza? El complejo tenaza será el 89, ¿no? El factor 8, el factor 9, el calcio también, porque van a activar a la vía común que es la 10, por eso se llama tenaza, porque es la que confluye la extrínseca e intrínseca. Ese es el factor importante. Y todos estos van a actuar de manera tal que van a funcionar así. Y hemos visto eso, hemos visto que la exposición activa la vía extrínseca. Estos hemos visto con moradito cuáles eran los complejos que iban a formar, identifica algunos factores, y este es el resultado final. Estos son los complejos. Aquí está el complejo tenaza, por ejemplo. ¿Por qué se llama el complejo tenaza? Porque ya le va a ser intrínseca extrínseca. Al final, la intrínseca extrínseca van a ir todos, con el factor 9, el factor 8 y algunos fosfolípicos activar el factor 10. Por eso se llama factor tenaza, complejo tenaza. Y este se llama complejo protrombinasa. Ahora miren dónde va a actuar si es que vemos en la vía intrínseca esto. Si vemos en la vía intrínseca, acuérdense de esto. La protrombinasa. Ese es el complejo protrombinasa. Este es el complejo protrombinasa. ¿Se acuerdan? 5, 10, calcio y fosfolípidos. Entonces este complejo protrombinasa ya no los nombra como factores. ¿Cómo funcionan? Así. Y es lo que les dije a un inicio, simplemente que un autor lo ha visto distinto. Así. ¿Se acuerdan de esto? El rotor, el motor positivo, la explosión. La explosión se aloja aquí. Y es lo que les decía. La proacetilina, junto con este factor activo del calcio, y haga más protrombina. Por eso se llama protrombinasa. Y esa fase actúa en la propagación de la parte final. Y eso ya les adelanté para que se acuerden. Bien, es otra forma de ver la coagulación. Y cuando pasa eso existe una explosión de protrombina, así como las pipocas, les decía. Mucha protrombina al final se convierte en urina y al final ese es el coágulo. O sea que alguien le inicia las plaquetas, ¿no? Alguien le inicia, se empieza a hacer protrombina, las están amplificando las protrombinas, y llega un momento que empiezan a explotar todas, y esa es la propagación del coágulo. Entonces, viendo el modelo celular, ya no hemos obviado a los monocitos, a los fibroblastos y a las plaquetas que están inmersas en toda esta cascada, ¿me entienden? Y es así que vamos a formar esto, compañeros. El coágulo sanguíneo. Y de este coágulo sanguíneo, pues, tenemos la parte inicial, los enlaces sueltos de enlaces de hidrógeno, hasta formar los enlaces covalentes con el factor estabilizador de la fibrina. Eso hacía también las plaquetas destrozadas, ¿se acuerdan? Las plaquetas destrozadas liberaban el factor 13, estabilizador de la fibrina, y hacían un coágulo más fuerte. Para que así recuerden ustedes lo que pasaba en cada momento. El momento que ustedes caminen, recuerden que está pasando todo lo que hemos visto en esta clase. El momento que están haciendo, no sé qué decir, la mirada cara a cara, diremos, ¿no? La mirada cara a cara con una pareja, también pasa eso. Acuérdense de mí, ese momento. Cuando hay un corte o alguna lesión menor, acuérdense también. Acuerden cuando vean un accidente terrible o cuando haya heridas que hemos visto a un inicio muy contundentes. Y una vez que se ha formado el coágulo, se tiene que destrozar, pues. ¿Y cómo se destroza el coágulo? Con la fibrinólisis, que otros conocen como el cuarto tiempo. La fibrinólisis es esa. Tenemos nosotros un activador del plasminógeno tisular, que está el activador del plasminógeno tisular, igual se hace del hígado, hace que las fibrinolicinas se conviertan en plasminógeno y destroce ¿qué es las fibrinolicinas? La plasmina, al final destrozan el fibrinógeno, ¿no? Y la fibrina, lícido de fibrina. Y cuando empiezan a cortar la fibrinita, quedan sus restos. ¿Cómo se llama? PDF y dímero D, el famoso dímero D que veían en el COVID. No, hay que tomarle dímero D. Dímero D, ¿qué es esto? Significa que está habiendo un fenómeno de fibrinolisis. Y eso pues pasa normalmente en el cuerpo. Todos tenemos un activador tisular del plasminógeno, que se convierte el plasminógeno en plasmina, y la plasmina destroza la fibrina. Ahí se resume todo. Con esa foto yo creo que la podían
dar. Va a dar todo. Al final es esto, mira, esta lisis de fibrina pasa ahí. La lisis de fibrina ataca a la fibrina, pues, ahí está, destroza el coágulo. Pero también destroza otros factores de la coagulación. Estos son los vitamino K dependientes, por si acaso, ¿no? Los que hemos visto, vitamino K dependientes. 2, 7, 9, 10 y la proteína C. 2, 7, 9, 10, proteína C. Y la vía intrínseca actúa al factor de Hagman, le molesta al factor 8, le molesta al complejo protrombinasa, o sea, sabe dónde atacar la fibrinolisis. Y además que va a esta... ¿Y cuál es la importancia de conocer todo lo que hemos visto, la anticoagulación? Para que no caigamos en los mitos, compañeros. Y eso lo pueden aplicar en la vida real cuando hay esto. Llámese, no sé, el vampiro, ¿no? El zambulido, me ha mordido, ¿no? Mi pelo me ha hecho... Un toma de pelo, ¿no? Sabemos qué es. Para no estar pues yendo a, no, dice que el peine, dice que la moneda. O sea, si ustedes son científicos, no van a decir lo que cree el que está ahí, no sé, vendiéndote gato por liebre. Tú eres científico. No, la moneda dice que el peine, dice que si te orinas en la cara, o sea, no es así. Ustedes ya saben qué utilizar. ¿Qué es esto? No la marca trombofoba, al final esto es heparina. Y ustedes han visto que la heparina actuaba en todo momento y en todo lado, y actuaba y potenciaba 1000 veces más a la tromboplastina para que no se forme el coágulo y para que se disuelva el coágulo. ¿Bien? Bueno, puedo rescatar eso como la importancia de esta clase. Bien, chicos, les agradezco por su atención. Nos vemos.